Hoy te traigo un nuevo vídeo de la serie destinada al estudio del átomo. En concreto, hoy vamos a hablar sobre la isotopía. Podría definirse la isotopía como la variación en el número de neutrones dentro de un mismo elemento. Es decir, el elemento no cambia, sigue teniendo el mismo número de protones, pero cambia su masa atómica, es decir, le metemos más neutrones. Eso sería un isótopo. Entendemos entonces que un isótopo depende del número de neutrones, por lo tanto hay que definir bien qué es el neutrón. La definición de neutrón es muy sencilla. No deja de ser una partícula subatómica con una masa prácticamente igual que la del protón, es decir, una unidad de masa atómica, pero sin carga eléctrica. A nivel interno podemos ver que está formado por dos quarks down y un quark up, pero esto a nosotros nos va a dar bastante igual de momento. Y básicamente eso es todo. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Para qué sirve el neutrón? ¿Cuál es su razón de ser en el universo? El neutrón básicamente lo que hace es amalgamar el núcleo. Te explico. Imagínate que tenemos un núcleo solamente con protones. Por ejemplo, un núcleo de helio con dos protones. Las fuerzas electrostáticas, la fuerza de repulsión electrostática que se genera porque básicamente las cargas son positivas y las dos se repelen, es mayor que la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidas esas mismas masas. Ahora bien, si yo le añado partículas subatómicas con la misma masa que el protón, es decir, neutrones, pero sin carga, ayudan a aumentar la fuerza nuclear fuerte y hacen que esta fuerza nuclear fuerte sea más potente que la fuerza de repulsión. Por lo tanto, lo que va a pasar es que estabilizan el núcleo. Ahora bien, ¿cuántos se necesitan para estabilizar el núcleo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que no hay un número concreto. ¿De acuerdo? Ahí viene el tema de los isótopos. Es decir, sí que más o menos se necesitaría del orden del mismo número que de protones. Es decir, si yo tengo dos protones, pues más o menos dos neutrones estaría bien. Pero pueden ser tres. Cuantos más protones, más neutrones se necesitan. Pero hay un límite. Esa variación en el número de neutrones es lo que llamamos isotopía. Porque los elementos del mismo tipo pueden presentar, algunos de ellos van a tener un número de neutrones y otros van a tener otro. Así pues, por ejemplo, podríamos tener el caso del átomo de hidrógeno. Si te fijas, el átomo de hidrógeno presenta tres variaciones. La primera, en la que solo hay un protón, fíjate que no necesita neutrones porque no hay nada que desestabilizar, solo hay un protón ahí en medio, por lo tanto no se va a ir a ningún lado, ¿vale? Ese sería el átomo de protio, que bueno, nadie lo llama protio, pero bueno, se llama así. Luego tendríamos el átomo de deuterio, que es básicamente hidrógeno pero con un neutrón. No afecta a las características químicas, solamente afecta a la masa. Y luego está el átomo de tritio, que es básicamente un hidrógeno con un protón y dos neutrones. Bien, en ninguno de los tres casos afecta a sus propiedades químicas, es decir, los tres son átomos de hidrógeno, puros y duros. Lo único que afecta es a su masa. Oye, ¿y por qué no podemos tener un cuatrio? Yo qué sé, un protón con 3 neutrones. ¿Por qué no podríamos tener un protón con 800 neutrones? Bien, ahí está el tema de los isótopos inestables. Es decir, cuando llega un momento que tú añades demasiados neutrones al núcleo, aquello acaba desestabilizándose. En este sentido, fíjate, yo podría tener un átomo de litio, el 3,6 típico, en el que tendríamos 3 protones y 3 neutrones, y eso es totalmente estable. Podría incluso tener un átomo de litio 3,7, que sería 3 protones y 4 neutrones. Perfecto, sigue siendo estable, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le meto, por ejemplo, un 3,9 y le añado ahí 5 neutrones? Se desestabiliza el núcleo y al carajo que nos vamos. Y ahí es cuando se produce la radiación. Pero de eso vamos a hablar en otro vídeo.
Así pues, si te fijas, el litio 3,6 o el litio 3,7 van mezclándose y no hay un orden fijo, es decir, existen los dos. Lo que pasa es que la proporción cambia. Hay un isótopo mayoritario y luego existen los isótopos minoritarios. Existen los isótopos estables y luego existen los isótopos inestables, que se degradan. Pero si te fijas bien en la tabla periódica, verás que donde pone la masa atómica, te salen decimales. Es decir, por ejemplo, tienes el litio 3, 6,9, Bien, ¿eso quiere decir que tendríamos 3,9 neutrones? No, o sea, o tengo 3 o tengo 4, o tengo 2, pero no puedo tener 3,9, ¿vale? Esto es como los hijos, no los partes por la mitad. Lo que está designando esta nomenclatura es la mezcla de isótopos, es decir, la masa atómica media. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tengo estos dos isótopos de cloro, el 1735 al 76%, el 1737 al 24%. Y nos piden calcular la masa atómica media, es decir, nos piden que pongamos aquí la masa atómica que nos saldría en la tabla periódica. Bien, esto se resuelve siempre de la misma manera. La masa atómica media no es más que la masa atómica del primer elemento multiplicado por su porcentaje, más la masa atómica del segundo elemento multiplicado por su porcentaje también. Y todo ello dividido entre 100 para tener la media exacta. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, esto sería 35, que es la masa atómica del primero, por 76, que es el porcentaje, más la masa atómica del segundo por 24, que es el porcentaje del segundo, dividido entre 100. ¿Vale? Este entre 100 lo podrías quitar si en vez de hacer el 76 pondrías el tanto por ciento en 1, o sea, el tanto por 1, que es 0,76. Pero bueno, nos entendemos, es lo mismo. Y este resultado daría 35,48, que sería la masa atómica media del cloro. ¿Quiere decir eso que existe algún átomo de cloro con 18,48 neutrones? Pues no, evidentemente no. Significa que es la media de los isótopos. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido para entender qué es eso de la isotopía, de qué hablamos cuando hablamos de isótopos. Y nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de radioactividad. Como siempre, si te ha interesado este tema o quieres más contenido como este, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.